Sean bienvenidos nuevamente a su canal Neuronas Trabajando. En esta oportunidad venimos con la segunda parte del libro Sangre de Centauro. Los aliados. Victoriano, como todo hombre de campo, no conocía de odios, conocía de peripecias y vueltas del destino. Él mismo había sido víctima de ese destino, cuando llegó a aquellos páramos como prófugo. Años atrás, había participado de alguna de las tantas revueltas políticas de su país natal, Bolivia, siendo perseguido él y sus camaradas por el nuevo presidente que tomó el poder. Viendo la condición de aquel hombre, al cual había encontrado en momentos que iba a dar el encuentro a su hija María para continuar con las labores de su campo, se dio con la sorpresa de aquel extraño, que con agradecimiento miraba al cielo con lágrimas en los ojos. Entre sus manos había un humilde vaso de chicha, siéndolo imposible para él no sentirse plenamente identificado con aquel infeliz hombre, pues él también había sido salvado por Lorenza, su mujer. No tardó mucho tiempo para que Victoriano, junto a María, retornaran a casa, junto a aquel hombre. Todos, en silencio, fueron descendiendo de aquel cerro preñado de andenes y cultivos, siguiendo un camino de piedras que en algún momento construyeron los mismos incas para unir a los poblados de todo el imperio con el Cusco. Aquel sendero estaba lleno de molles y vilcas, y entre medio uno que otro árbol fragancioso de frutas nunca antes vistas por Leandro. Al final de aquella calzada se erigía una casa humilde de piedra, con techo de paja a dos aguas, y fue allí donde Victoriano, señalando un humilde rancho al costado de aquella construcción que hacía las veces de cocina, invitó a aquel pobre hombre a sentarse. Una vez acomodados en una humilde banca, hecha de un largo tronco y algunas piedras que hacían las veces de sillas para comer sobre una sencilla mesa de madera, tomaron asiento Leandro y Victoriano. En silencio, Victoriano, intentando descifrar a aquel hombre barbado y escuálido, extendió sobre la mesa un pequeño plato de maíz tostado, mientras cortaba una generosa troncha de queso de cabra, indicando con un gesto de su mano que aquel hombre se sirviera de él. Y fue así como aquel día, por casualidad o diosidencia, se conocieron los Fiernatelles y Leandro, el desertor. Aquella ramada de piedras, junto al fuego cálido del fogón, saboreaba con paciencia aquel extraño potaje, que nunca antes había comido. Poco a poco sentía que su ser se iba reconstituyendo. Esa horripilante sensación de hambre y vacía iba desapareciendo poco a poco. No podía evitar recordar aquellos momentos en la soledad y oscuridad de las cavernas de Tarata, donde se guarecía para escapar de la venganza de sus oficiales. Qué curioso es el destino, se dijo a sí mismo. Y fue allí donde Victoriano Fierna le preguntó sin preguntarle, como si la pregunta se diera simplemente con las miradas. Él ya conocía la respuesta. Había vivido lo mismo y fue allí donde Leandro confesó su crimen. Era un desertor. Poco a poco empezó a abrirse a Victoriano, contándole lo que había vivido en la campaña, las crueldades del desierto en Tarapacá, la forma en que había sido reclutado, la muerte que los acechaba por hambre y diarreas en su trayecto entre Moquegua y Sama, y lo más importante, la decisión que tomaría aquella noche y que hiciera de pronto que aquel hombre, llevado para ganar las glorias de su patria, se convirtiera en un vulgar traidor de su país. Poco a poco fue cayendo la tarde. La conversación pasó de un mero interrogatorio
a una franca confesión. Ya no eran solo Victoriano y Leandro, sino que también eran María y su madre Lorenza. Y fue así, sin más, que pasaron de ser enemigos extraños a un entresijo de historias comunes. Victoriano fue iniciando la sobremesa después de almorzar juntos, diciendo: llegué aquí en 1865 y tendría unos 12 años, cuando servía bajo las órdenes del general Belzú. Era un simple tambor del ejército, al que el general subió a portapliegos, como tantos otros que nunca habrían podido llegar de forma alguna a trabajar a palacio. Más aún si eras un pobre, como lo éramos nosotros. Gracias a él aprendí a leer y a escribir, cuando en ese año Melgarejo y su gente dio un golpe de estado. Pronto, quienes habíamos servido con el general, fuimos considerados hombres muertos. Nuestra cabeza tenía precio. Y así fue que me vine aquí, fugando de la persecución de quienes mataron a Belzú. Agregando: muchos como yo terminamos en Tarata. Yo era un simple chiquillo, otro de los tantos, a quienes las revueltas políticas de mi país nos quitaron a nuestros padres. Así que aquí estoy. Luego de un breve instante, el ruido de golpes que se acercaban a la casa de Victoriano puso en alerta a todos, principalmente a Leandro. María, llevándolo a la trastienda de la casa, lo ocultó en aquellas viejas tinajas de vino que había desde época de los españoles. Salió nuevamente, como si nada, a donde habían estado sentados todos. Al fin y al cabo, era imposible pensar que buscarían en aquellos estrechos y escondidos lugares enterrados en el suelo. Era igual de ridículo que buscar en un ataúd en medio de un cementerio, pensó ella. Cuando aquel jinete que iba hacia Victoriano bajó de su cabalgadura y empezó a hablar con él, Leandro trataba de escuchar lo que ambos conversaban, pues, pensaba él, había sido toda una distracción para que lo capturaran los chilenos. Pero no fue así. Al cabo de un momento, nuevamente, se escucharon los golpes saliendo de aquel lugar, y su cadencia daba la impresión de que se trataba de algo grave. María fue en busca del prófugo y sacándolo de aquellas vasijas enterradas. Leandro preguntó: ¿viene por mí? No, respondió ella, tratando de cortar en seco la conversación. No puede ser, dijo Leandro. Escuché a tu padre hablar del Barracín. Me va a entregar. Haciendo una pausa, como evaluando si debía confiar en ese extraño, María solo atinó a decir: no tiene nada que ver contigo. Mi padre quiere que te quedes aquí, añadió. Leandro, aquel chileno desertor, ese día vio cambiar su vida nuevamente. Había desertado del ejército de Chile para empezar su camino de espía, sin saberlo, de la guerrilla de Albarracín.